con todos y con todas. Quiero darles la bienvenida a nombre de la Asociación Iberoamericana de Sociología a este espacio que hemos denominado Mirada Sociológica en Debate, donde hemos convocado a miembros destacados de la Asociación Iberoamericana de Sociología para compartir una charla, una tertulia, un debate sobre un tema que nos concierne a todos, justamente por la coyuntura. El tema de hoy será justamente analizar, ¿no?, desde una mirada sociológica, personal, también profesional, cómo es que estamos atravesando lo que se denomina la nueva normalidad. Para ello tenemos como invitados al doctor Voltar Vargas, miembro del SENAIS México, quien es sociólogo y también está generando un doctorado. También tenemos a Alicia Aradilla, empresaria, socióloga, especialista en neurolingüística, que es miembro también del SENAIS España, y a David Cabaleiro, sociólogo, quien tiene un máster en marketing y comunicación, ha trabajado en estudios de mercado y marketing de gestión de redes sociales, quien es además también el coordinador nacional del SENAIS España. A todos les agradecemos su participación hoy y quisiéramos abrir la charla con una pregunta motivadora. Me gustaría que nuestros invitados pudieran compartir cuáles son sus impresiones sobre cómo es que estamos atravesando estos momentos en la ciudadanía de cada uno de nuestros países de Iberoamérica, ¿no es cierto? ¿Cómo es que está influyendo actualmente la situación de pandemia en el comportamiento cotidiano y la interacción de los ciudadanos? Los escuchamos. Por favor, ¿quién desea empezar? ¿Los invitamos? Vale, pues empiezo yo, Paloma. Yo la verdad percibo que, que la gente por lo que hay muchas personas que son más desconfiadas, más recelosas con eso del confinamiento, de evitar el contacto con las demás personas y tratan de alejarse mucho más, no quieren que se le acerquen, hay veces que mismo teniendo mascarilla y todo y habiendo 1 metro de distancia, ya ves a la persona que está así como medio incómoda. Pero sin embargo, también noto que estas personas son una minoría en comparación a las demás. Y yo creo que lo más habitual es sí se intentan cumplir las normas que va poniendo el Estado, aunque son un poco confusas porque son muy cambiantes. Pero veo que si la mayoría de la gente trata de poner mascarilla cuando va por la calle, por ejemplo, o de mantener un poco la distancia de seguridad, pero solo como una medida, digamos, básicamente para que no los pille la policía cuando están en un público. Pero luego vemos que hay reuniones a lo mejor de 20 personas en una casa y ahí, claro, como no tienes la policía en casa, pues ahí ya se abraza, se besa a todo el mundo sin mascarilla eso es bien curioso, la verdad, ¿no? Como puede haber parte de los dos extremos. Entonces, por un lado, creo que se está haciendo parte de la población más desconfiada. Pero por otro lado, yo creo que la mayoría, la gran parte, seguirá viviendo básicamente igual o muy parecido una vez que el problema finalice. Así es, ahí vemos un poco cómo son las costumbres, ¿no?, de muchos de nuestros países de Latinoamérica y en España también. Yo me acuerdo cuando he estado en España, ciertas zonas son mucho más cálidas, digamos, en el intercambio de afecto, ¿no? Entonces, qué difícil se nos hace esta restricción, ¿no?, del tener este distanciamiento físico y que a través también es emotivo, ¿no? Y cómo es que de pronto ciertos patrones de orden desde el Estado influyen en esta interrelación. No sé qué tendrían de pronto también que aportar. Voltar, Alicia, los escuchamos. Alicia, ¿damas primero? Gracias. Yo me voy a quedar con una sola expresión y me vas a permitir que le dé un enfoque neurolingüístico. Me voy a quedar con la expresión nueva normalidad y voy a hacer una reflexión sobre ese enfoque neurolingüístico. En España se empezó a utilizar, yo estoy residente en Barcelona y vivo en España.
se empezó a dar el término nueva normalidad después del verano y después de una segunda ola. En el verano, como termina el verano y en septiembre, casi que comienza el curso, comenzamos una nueva normalidad. Desde el punto de vista de la neurolingüística, más que desde la sociología, pero siempre conectada, porque me gusta mucho la rama socioconstruccionista de la sociología, yo avanzaba a los medios de comunicación que no era un término muy acertado decir nueva normalidad y que nos iba a llevar a una serie de comportamientos que en cierta manera estábamos pidiendo no hacer. Fue un poco controvertido mi exposición de, por favor, no utilicemos el término de nueva normalidad, porque ya en sí está, incluso gramaticalmente, está mal elaborado. Si es normalidad no es nueva, si es nueva no es normalidad. Y en sociología no hablamos de normalidad, hablamos de normalización. Y normalización es un proceso que necesita un tiempo, así que no es tanto como que vuelves de las vacaciones, que por fin algunas personas pudieron hacer vacaciones en España, y te encuentras con algo llamado nueva normalidad. No es tan estanco, no es tan fotografía, es más bien procesal y película. ¿Qué sucedió? Que en España se saturó los medios de comunicación, incluso la clase política, hablando de nueva normalidad. Un mes y medio después, una persona relevante de sanidad en la Comunidad Autónoma de Madrid, capital de España, dijo, como sanitario, dijo, creo que nos hemos equivocado al decir la palabra nueva normalidad, porque la población se ha confiado y ha vuelto a un comportamiento de antes de la pandemia. Y entonces en Madrid se dispararon los casos y entramos en una segunda ola muy complicada sanitariamente y muy complicada socialmente porque se confinaron barrios en España. ¿Qué ha pasado también un poco en España? Esto que bien decía David, que tenemos una percepción de la libertad muy alta, una percepción de la libertad individual muy alta y normas como el toque de queda, que a las 10 has de estar en casa, ha costado recibirlos. Que no puedes salir en estos momentos en algunas zonas de España, no se puede salir de tu ciudad en el fin de semana, el comercio está cerrado, no puedes cambiar de un lugar a otro, no puedes viajar. En España no estábamos tan acostumbrados porque nuestra percepción de libertad individual es muy alta y nos ha costado mucho acoger esas normas. Yo personalmente y un poquito a nivel profesional, la expresión nueva normalidad la desterraría. Y sobre todo como sociólogos no la utilizaría como un objeto de estudio, pero jamás que estuviera dentro del proceso de estudio, porque es un término creado por los medios de comunicación y avalados por la clase política. Así que ahí sí que invito a la sociología a que haga una metavisión, lo mire desde arriba y nueva normalidad también sea un objeto de estudio de cómo hemos llegado a esa expresión y a partir de ahí hemos desarrollado un comportamiento. Y le paso la palabra al doctor Voltar. Gracias. Bueno, yo aquí lo que diría es, esta situación que se ha vivido, que no es nueva, pero sí es primera vez que nos toca a nosotros, a esta generación, porque bueno, en España hace un siglo ya pasó algo muy parecido. Esto ha revelado tres grandes enemigos de la humanidad, que vienen siendo la indiferencia, la apatía y la ignorancia, que es resumido lo que decía David, lo que decía Alicia. Coincido con Alicia en la parte de denominar normalidad, es algo muy audaz, puesto que ya lo decía Foucault, es ejercer un poder, o sea, él hablaba del poder, y hablar de normalidad es algo que esté normado, tiene que haber un control a nivel de biopolítica, a nivel de disciplina, a nivel económico. Entonces, todo el mundo ahorita está simplemente obedeciendo, y como decía Alicia, la gente, cuando alguien dijo nueva normalidad, quieren recuperar la forma de vida que se tenían. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya cambió la mentalidad. Ahorita cuando se empiezan a decir, ¿sabes qué? Bueno, aquí en México, que hay semáforos, la gente en cuanto hay el semáforo amarillo o verde o naranja, ya empiezan a salir, pero primero se presenta el síndrome de la cabaña, en donde estornuda el de junto y la otra persona se aterra. Y el otro extremo viene siendo lo que es bueno, pues si Dios así lo quiere, pues así, y hay que salir a trabajar y todo eso. Entonces, parte de la situación es un contexto totalmente sociológico porque tenemos que guiar como sociólogos a que la gente desaprenda
lo que sabía hacer para que vuelva a asimilar lo que le está produciendo el entorno, entender las repercusiones que tiene en sí mismo y poder generar un comportamiento totalmente diferente. Ya, Peter Drucker hablaba de la sociedad del conocimiento y es parte del problema que tenemos. Antiguamente era difícil tener enciclopedias o en lugares rurales era muy difícil tener un conocimiento y ahorita con internet pues tenemos demasiado más conocimiento del que somos capaces de procesar. ¿Y qué es lo que pasa? Que de ese conocimiento que se libera gratuitamente, pues resulta que mucho está truncado o truqueado. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente se cree lo que dice San Google y por ejemplo ya no van a un doctor. Ya lo que diga San Google, ya van y se automedican. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hemos generado la responsabilidad de qué hacer con ese conocimiento. Es como si tú le preguntas a alguien, oye, ¿y qué harías si te sacas la lotería? La gente dirá, pues viajar. ¿A dónde? No sé. Entonces, o sea, si todavía no sabes para qué quieres un conocimiento, de nada te sirve el que tengas algo que no vas a poder aplicar. Entonces, aquí la propuesta, contestando un poquito lo que preguntaba Paloma, es, tenemos que ser maduros y conscientes de que ya no somos, como decía Alicia, no somos el de ayer. El concepto de individuo tiene que volverse a replantear, porque el individuo como lo conocíamos, la sociedad como la conocíamos, ya no existe, ni va a volver a existir. Tan sencillo como es, desde que tú cumples 8 años, 9 años, ya no eres el mismo. Cada 5 minutos, algo en tu entorno modifica tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de sentir y tu forma de reaccionar. Entonces tú ya no eres el mismo que hace 5 minutos. Entonces, mientras el hombre no entienda, y ya lo genéricamente hombre mujer, no entienda que tenemos que despertar y darnos conciencia de lo que nos está rodeando, pues difícilmente vamos a poder hacerle frente a esta situación. Comentaba atrás de cámaras que la primera línea de batalla son los amigos y amigas médicos, enfermeros, paramédicos y personal de sanidad. Ellos ya están cansados. O sea, ellos tienen ya más de 10 meses de estar peleando con esto, ya tienen un síndrome de burnout, pero al tope, entonces ya tienen un quiebre mental, ya viene el quiebre mental y viene el quiebre espiritual, ya viene el quiebre físico, o sea, vean cómo estamos fragmentando a esos primeros guerreros. ¿Quién tiene que entrar? Bueno, la segunda línea de batalla vienen siendo los psicólogos, los psicoterapeutas. Y la tercera línea, yo creo, y hago la invitación a todos los amigos y amigas sociólogos, que nos toca a nosotros observar esta nueva sociedad que se está viviendo y proponer cómo podemos ayudar a la gente a digerirla. Paloma, te devuelvo la palabra para no extenderme el tiempo. No, encantada. Es increíble cómo desde una misma experiencia vemos distintas ópticas, ¿no? Desde la formulación de cómo conceptualizamos lo que está pasando, como decía Alicia, ¿no? Esta crítica del término nueva normalidad, un poco la perspectiva de Voltaire también con respecto a las etapas que estamos viviendo y la necesidad de hacerle frente de manera obviamente particular, muy responsable, pero también de manera profesional, ¿no es cierto? Entonces, como ¿cuántas líneas de investigación acabo de ver en estos minutos? ¿No? Y la invitación desde la AIS, ¿por qué no? Compañeros, por favor, aquí tenemos definitivamente casuística que nos puede ayudar también a generar, como lo que decíamos también, decía Voltaire detrás de cámaras, aplicar, ¿no?, este conocimiento sociológico para generar un cambio social positivo. Y es allí también donde quisiera abrir la siguiente pregunta, ¿no?, como para ir avanzando, ¿no? Acabamos de hablar de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, pero ¿cómo nos vemos a futuro? ¿Cómo nos vemos como Iberoamérica, como país, como personas, como profesionales a futuro, ¿no? Una vez terminada esta situación, ¿terminará? La pregunta. ¿Qué cambios sociales creen que se mantendrán o volveremos a la antigua normalidad? Aquí me gustaría compartir con ustedes porque, como les comentaba, yo vivo acá en Lima, Perú, y como en el mes de noviembre, que ya, digamos, se dio un poco de laxitud, ¿no?, a que la gente volviera a generar su vida diaria,
En un parque muy emblemático de Lima hicieron una intervención, soy comunicadora, y era un mural donde decía, ¿qué quieres hacer cuando eso acabe? Y a mí lo primero que me suscitó es, ¿pero terminará? O sea, estamos en un momento de la historia que realmente volveremos a lo de antes, continuaremos, ¿cómo será? A ver, los escuchamos, compañeros, ¿qué opinión tienen con respecto a eso? ¿Cómo nos vemos a futuro como sociedad? Sí, Paloma, yo creo que sí se va a solucionar. Creo que es la única certeza que tengo, en verdad, porque fíjate que todas las pandemias que ha habido hasta ahora, todas las que ha habido, la peste negra, la gripe española, todas, la tuberculosis, se han solucionado. Lo único que tienen en común todas es que todas se han terminado por arreglar o incluso aunque no sea eliminar de todo el virus, que eso casi nunca no, sobre todo en los países de más pobreza es donde acaba residiendo más el problema más a largo plazo, eh, pero suelen acabar de forma muy minoritaria. Una vez que se encuentra una vacuna y se va encontrando medicamentos para solucionarlo y hay avances médicos, el problema suele acabar muy minorizado, sobre todo en los países más desenvolvidos en salud. Luego, los cambios que va a dejar, creo que sí, por una parte hay muchos cambios que se van a mantener. Por ejemplo, con esto del confinamiento nos hemos acostumbrado mucho más al teletrabajo y creo que esto va a permanecer por una cuestión de pragmatismo, porque ahorra muchas cosas a las empresas de tener que alquilar o comprar espacios más grandes para tener a los trabajadores, les ahorra materiales, les ahorra luz, de todo, y a los propios trabajadores también les ahorra desplazamientos, les ahorra combustible, les ahorra tiempo mismo de ir y volver al trabajo. Entonces, por ahí creo que eso se va a mantener. También han aumentado mucho muchos negocios que tienen que ver solo sobre todo con envíos a domicilio, enviar tanto comida como ropa a domicilio. Todas estas cosas creo que se van a mantener mucho una vez haya acabado la pandemia y hasta eventos como un sistema que se está creando, está aún en proceso esto, que es para poder probarte la ropa tú mismo desde casa y no tener que ir a probarla a una tienda. Tú seleccionas de forma virtual en internet la prenda que quieres y puedes ver como un holograma, creo que es, cómo te quedaría a ti mismo de verdad. Y eso me parece maravilloso, la verdad, sobre todo a mí que no me gusta mucho visitar las tiendas de ropa. Y creo que va a evitar que mucha gente vaya a ellas físicamente. Y lo cual hay gente que ya estará pensando en decir esto. Oh, no, qué desastre de invento, van a ir a la quiebra todas las tiendas. No, no van a ir a la quiebra. Simplemente va a cambiar su forma de negocio, pero van a seguir vendiendo igual. Por otra parte, creo que lo que es el comportamiento social entre las personas, un poco como comentaba antes, mayormente va a volver a ser el que era antiguamente, a la verdadera normalidad, porque la nueva normalidad no existe, como de Galicia, si es nueva no es normal, pero creo que por ahí la mayor parte va a volver a la verdadera normalidad, porque el ser humano de por sí es un ser sociable y estamos acostumbrados a vivir en sociedad y sobre todo a eso, que tal vez podamos quedar más distanciados mejor con gente desconocida, puede ser, pero sobre todo con gente que es cercana a nosotros, familia, amigos, creo que eso va a quedar igual como era antiguamente, porque es algo que va implícito en nosotros. También por otro lado, me gustaría decir que a lo mejor sí que puede ser que las personas
tomo un poco más de prevención en lo que es el ámbito económico, en caso de que ocurra otro desastre. Por ahí creo que sí, a lo mejor la gente puede tratar de ser un poco más cauta, tratar de ahorrar más. Te tomo el relevo, Gracias. David. Sí, toma el relevo, Alicia. Paloma, ¿me ayudas con la gestión del tiempo? Voy a intentar ser muy breve. Por supuesto. Voy a empezar con una pequeña apreciación. Mis palabras tienen mucho carácter empresarial y quizás menos carácter de investigadora sociológica. Yo soy empresaria desde los 24 años y ya tengo 51, así que es como una trayectoria muy larga. Y la sociología la estudié de adulta como una segunda carrera después de estudiar empresariales y másteres de dirección de empresa. Mi corazón es sociólogo, pero sé que tengo un deje empresarial. Entonces, desde ese deje empresarial lo que voy a hacer es que aporte a esta conversación. Y voy a empezar un poquito polémica. No estoy de acuerdo con David en que el teletrabajo va a ahorrar costes a las empresas. Yo en marzo escribí un libro sobre teletrabajar, pero bien, y hablo del teletrabajo. El teletrabajo requiere una revisión de cultura, requiere una revisión de liderazgo, requiere una revisión de la tecnología y también requiere otras partidas de dinero. Quizás se ahorra, no se gasta dinero en una oficina, pero una empresa que realmente tiene una cultura real de teletrabajo gasta mucho dinero en que sus trabajadores luego tengan encuentros presenciales. Entonces, esto de que el teletrabajo ahorra dinero a las empresas, no estoy de acuerdo. Si rigurosamente están en un modelo de teletrabajo, incluso gastan más dinero. Lo que pasa es que muchas empresas lo que están haciendo es trabajar desde casa. Y eso es un concepto totalmente distinto. Pasado ese apunte, me voy a ir y así saltando, chun, chun, como una saltarina. A esto que tú decías, Paloma, vi un escrito que decía, ¿qué quieres hacer cuando esto acabe? Esa frase neurolingüísticamente es muy perversa. Y lo voy a matizar, quizás no es muy perversa, pero es muy poco eficiente. Y ustedes discúlpenme si tengo ese deje de la eficiencia empresarial. ¿Por qué? Porque esta frase nos está poniendo en nuestro patrón mental temporal que esto es como trozos. Pandemia, primera ola, segunda ola, nueva normalidad, tercera ola, confinamiento mundial, confinamiento perimetral, y nos lo dan con una serie de palabras. Cuando nuestra mente funciona en ese patrón mental que es de trozos, se llama entretiempos, es muy difícil conseguir objetivos. Esto no tiene un principio y un final. Esta invitación a la acción, cuando esto acabe, es como ahora quédate inactivo y cuando esto acabe, bueno, ¿y cuándo determinaremos que esto ha acabado? Entonces comienzas a ser proactivo. Realmente es más bien al revés. Te vas a encontrar lo que estás construyendo hoy. Entonces, esta neurolingüística, seguro era una frase muy bonita, Paloma, pero yo desde la neurolingüística la encuentro muy poco eficiente. Algunas cosas, ya para complementar lo que ha dicho David, ¿qué nos vamos a encontrar? Yo creo que hay unas 2, 3 cosas que podemos decir sin tener estudios y casi desde la intuición sociológica, y es que nos vamos a encontrar con una ampliación de la brecha social, va a haber más diferencia de clase social. Ustedes están en Latinoamérica y sabrán mucho más que yo, pero en Europa, en España, donde se suponía una clase media fortalecida y que esta era la que soportaba y sostenía en gran parte democracia, estamos hablando en España, utilizamos la expresión las colas del hambre, porque clase trabajadora ha pasado a casi clase que pide comida. Esto es pirámide de Maslow abajo de todo. Entonces la brecha social se va a ampliar y la inteligencia artificial va a tomar un protagonismo rápido. Ya sabíamos que la inteligencia emocional venía, pero se va a tomar un protagonismo muy, muy rápido. Y no solo lo que decía David de probarte la ropa con un holograma. Hay estudios que indican que en el 2040 el 45% de la población europea tendrá sexo con un muñeco que estará hecho de inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial será tan inteligente que al segundo o tercer acto sexual sabrá tus gustos y será más competitivo que un humano. Entonces, para resumir, pues creo que va a haber más brecha social y creo que va a haber más inteligencia artificial
Y por supuesto el teletrabajo se va a quedar, pero de momento yo me permito decir desde mi pequeña experiencia directa que todavía estamos trabajando desde casa. Es decir, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Todavía no hemos creado, implementado y consolidado a nivel empresarial un modelo de teletrabajo. Y le voy a, para finalizar, lo voy a hacer con una anécdota y al doctor Volta le voy a reafirmar con una anécdota lo que él decía. Yo por muchos años he dirigido clínicas veterinarias y no es que solo el cliente viniera en una posición de usuario informado, como decimos en sociología, con el tratamiento, el pronóstico y el diagnóstico, sino que tenía el atrevimiento de discutir con el veterinario el tratamiento y decía, pero es que Google no me ha dicho que le dé estas pastillas y usted me está dando otras pastillas. ¿Cómo somos capaces, a través de toda esa maraña de información que nos han dado, autopercibirnos como usuarios informados y debatir en un mismo nivel con el profesional? Esto es muy peligroso a nivel social y ahí creo que deberíamos poner un pelín de atención. Y ahí, Paloma, cierro, no sé cómo he ido de tiempo, tú me dirás. No, Y le paso la fabuloso. palabra a Voltaire. Yo tengo un par de preguntas, pero las voy a reservar para el final. Te escuchamos, Walter. Vale, gracias. Ok, tu pregunta es, ¿cómo nos vemos? ¿Qué va a pasar? Desgraciado o afortunadamente ya ha habido muchos visionarios que han hablado a lo mejor de una forma evidente, de una manera fortuita, coincidencial, o sea, ahí tienes el ruso Samiatin desde 1920, cuando hizo su libro Nosotros, que después Orwell tomó en 1948, en su libro de 1984, que ya hablaba de un Big Brother, que ya hablaba de una parte tecnológica, en donde pasamos de ser usuarios de la tecnología a ser esclavos de la tecnología. O sea, hoy estamos viviendo en una sociedad ficticia, ya lo decía Byung-Chul Han, en donde él hablaba de la sociedad del aburrimiento, en donde la gente está más ávida a tener likes y tener cientos de contactos en Facebook que no conoce, pero es para alimentar su autoestima. Entonces, Goffman ya hablaba de la interacción, la importancia de la interacción como una generación de un microsistema social. Entonces, ¿cómo nos vemos cuando esto pase? No va a pasar, Paloma. El hombre tiene que adaptarse y tiene que adaptarse a lo que está sintiendo, lo que está viendo. Y ahí tenemos desde John Dewey, cuando hablaba de 1922, de todos los elementos que son, que forman parte de la conducta humana. Ya hablaba de que el hombre tiene que observar su entorno, prepararse para adaptarse y sobrevivir. Entonces, por eso es muy importante lo que les decía en la intervención anterior. El hombre tiene que desaprender lo que ya sabía hacer. Hoy en México, por ejemplo, se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar, los casos de alcoholismo, los casos de drogadicción. ¿Por qué? Porque la gente no sabe estar consigo mismo. La persona que trabaja se la pasa trabajando y la persona que está en la casa tuvo que aprender a tomar decisiones sobre qué hacer para comer, para administrar dinero, etcétera, etcétera. Cuando esta orden de que te quedes en tu casa, la persona que salía a trabajar, los que tienen que regresar a casa, llegan otra vez a imponer una orden o imponer un control cuando ya había alguien que en tu ausencia puso el control. Es como el síndrome del jubilado. Imagínate que tú fueras marino, militar, con todo respeto para mis amigos y amigas militares, están de fuera, están de partida, y cuando te jubilas, regresas a casa, pero pues, ¿qué crees? Que la señora o tu pareja, pues ya tomó decisiones sin ti, o sea, ya no eres tan necesario. Entonces, número uno, Paloma, esto no va a pasar. Nos tenemos que adaptar. ¿Va a evolucionar? Sí. ¿Va a cambiar? Sí. Coincido con lo que dice Alicia y coincido también con ciertas partes de David en cuanto a la parte tecnológica, la parte económica y la parte social, que la sociología engloba a todas porque nos va a llevar a hacer el trueque. ¿Qué es lo que toca? La gente tiene que adaptarse, va a tener que romper el síndrome de la cabaña y va a tener que atreverse a confiar, va a tener que aprender una nueva forma de relacionarse con la gente, una nueva forma de hacer negocios, una forma de volver a adaptar la tecnología a su nueva vida. ¿Por qué? Porque ahorita el choque cultural que se tiene en México es con los maestros. La mayoría no están acostumbrados energéticamente, metafísicamente, moralmente, con hablarle a la pantalla. No se hallan. Por el otro lado de la pantalla,
ya hablaba George Simmel, de cómo interactúa la persona que está del otro lado de la pantalla. Entonces, los niños ahorita tienen gastritis por estrés. ¿Por qué? Porque los maestros, al no saber cómo interactuar, ojo, no estoy diciendo que no sepan dar clases, estoy diciendo que no saben cómo interactuar, están más preocupados en pedir que el alumno genere un documento que un conocimiento. O sea, estamos generando robots. Y no desde ahorita, estoy hablando de 1921, cuando empezó a decirse, por ejemplo, aquí en México, cuando González Camarena crea la parte de la televisión a colores, que empezaba a idiotizar. Entonces, antiguamente, los que te daban los mensajes por televisión, pues te estaban manipulando de cierta manera para que tú compres. Ahora no, ahora tú eres el producto, ya no eres el comprador, tú eres el producto. Entonces, vete a Facebook, o sea, si alguien te pone, es más, en WhatsApp, tú ves que alguien te está escribiendo y ves que lo borra, hay una frustración. O sea, automáticamente hay una frustración. Y si alguien le pone que no un like en el Facebook, que no le agrada, ya hay una frustración. Entonces la gente tiene que aprender, y te lo voy a resumir para cerrar mi intervención, Paloma, con la palabra resiliencia. Tenemos que ser capaces de entender lo que nos rodea, asimilarlo, pero acuérdate que un vaso que está ocupado no puede volver a ser llenado. Hay que vaciar el vaso, desaprender lo que sabíamos o lo que creíamos que sabíamos, porque una cosa es saber y otra cosa es conocer, y después empezar a llenar ese vaso con el entorno, con una introspección. Ahorita la meditación, el yoga son muy buenos porque te obligan a enfrentarte a ti mismo, pero si desde antes de la pandemia la gente en México se subía al metro con audífonos, ya no platica como estamos ahorita, bueno, no, ahorita virtual, pero de face to face, ya no somos capaces de invitar a una chica, a un chico a salir de frente, sino todo por WhatsApp. Eso es una cosa anormal desde antes de la pandemia. Entonces, contestando tu pregunta, Paloma, eso no va a pasar. ¿Y cómo me veo? Bueno, yo veo que los sociólogos tienen aquí un área de oportunidad de volver a despegar de un marasmo que por muchos motivos culturales, sociales y políticos se mantuvo relegado. Entonces, yo creo que es el momento de que se asuma un papel protagónico y de espectador. Porque en México se tiene la costumbre de que todo el mundo señala, todo el mundo dice que está bien y que está mal, pero nadie propone, nadie aporta. Adelante, Paloma, te devuelvo los micrófonos, porque si no me pico. Les No, pido permiso para abrir la puerta de casa, que están llamando. Me ausento 2 segundos. no te preocupes, Sí, gracias. claro, Alicia. Te esperamos. Pero vivía sola o vivía a lo mejor solo con una persona y le quitaron todo ese círculo social, ¿sabes? Porque a lo mejor si tienes una familia grande no notas tanto, pero si notas más el vacío y se puede caer en esos trastornos más, sí, si vives solo y estás acostumbrado a trabajar y tener un círculo de amigos muy amplio fuera de casa, creo que es cuando más se nota. Es verdad. ¿Tenías unos apuntes, David, que querías comentar? Sí, ¿ha llegado Alicia ya? Sí, vale. Sí, quería decir, Alicia, que mencionaste que se va a notar una brecha de clases sociales y creo que eso es verdad porque de hecho he leído que se hizo un estudio, no en Hispanoamérica, pero sí en Gran Bretaña y ahí en Gran Bretaña se demostró que las clases bajas, con menos ingresos económicos, son las más afectadas por la pandemia y son los que más se contagian. La gente con menos ingresos económicos es la que más se contagia. No sé bien por qué, si tal vez, claro, obvio, no pueden prescindir del trabajo, puede que también un poco a lo mejor puede ser por desinformación, que no haya tanta concienciación de las mascarillas. No sé cuál es bien la razón, la mayor razón que hay, pero sí es cierto que han descubierto eso, que cuanto menos ingresos económicos, más probable es que se contagie el coronavirus. Te tomo la palabra. Bueno, no voy a hablar de estudios porque no los tengo a mano y no los puedo citar, pero desde una intuición sociológica, las clases trabajadoras Sí, tienen creo que se condiciones de confirma. vida, de hacinamiento
y además han tenido que utilizar de manera forzosa lo que sabemos que son los focos de contagio, el metro, el autobús, el tren de cercanías, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que tuviéramos la conciencia de al menos darle un momento de atención al hecho de que estamos hablando del huracán, dentro del huracán, este huracán todavía no ha pasado, y somos parte del huracán. Y esto es creo que es uno de los postulados sociológicos más importantes, ¿no? Que te des cuenta de que tú eres el estudioso y el objeto de estudio y que esa relación es muy importante para que haya un cierto rigor. Y me gustaría apuntar que estamos en un momento de duelo como sociedad. Y tenemos dos duelos. Uno que podría ser como el más impactante y el más tangible, que es el duelo de tantas personas fallecidas que no, por ejemplo, en el caso de España, no sé allá en vuestros países, no hemos podido realizar el ritual del funeral y esto se ha quedado inconcluso y ya sabemos todos que los rituales de funeral es una manera de que el individuo, acompañado por la sociedad, transmute la emoción del dolor y la transcienda. Aquí no se ha podido hacer. Entonces, va a haber una brecha social cuando pase todo este tiempo y haya toda esa franja de población que, dicho de una manera cotidiana, no enterró a sus muertos. Eso por un lado, y esto creo que será una herida sociológica muy a tener en cuenta. Pero es que además estamos en el duelo de nuestro estilo de vida. Y ahí me pongo en consonancia con las palabras de Voltaire y de David. Sobre todo estamos de duelo de que es que esto ya no va a volver a ser igual. Y no sé si se trata de reconstruir o de reinventarte, término al que le tengo una especial aversión porque o se utiliza muy bien o puede ser muy dañino. Ese duelo es un duelo individual y es un duelo grupal. De momento, individualmente no lo estamos aceptando. Y ahí vienen, por ejemplo, en España, todos estos comportamientos de jóvenes que han salido a la calle a protestar porque a las 10 de la noche tenían que estar en casa. Discúlpenme, jóvenes, pero es que 3 generaciones antes era impensable estar fuera de casa después de las 9 de la noche. Y si eras mujer, más. Y si eras la mujer, hija pequeña, más. Porque estos han sido los ejes. Entonces, estamos hablando todo el rato de pandemia y a mí me gustaría que nosotros diéramos ese salto de metavisión y habláramos de sindemia. Lo estamos tratando como una pandemia que es la manera de obviar todo ese aspecto social de lo que está sucediendo y cuando obvian el aspecto social, en cierta manera están obviando a la ciencia que lo estudia, que es la sociología. Pero la mayoría de experiencias o de efectos que hemos tenido, como quema de contenedores, manifestaciones en España en todo caso, que no se entendían. ¿Por qué no se entiende que un joven salga a protestar porque le dicen que a las 10 de la noche está en su casa? Porque lo estás mirando con las gafas de la pandemia, porque lo estás mirando con unas gafas simplemente sanitarias. Si tú lo miras con los ojos de la sindemia, tú entiendes que por muy a nivel personal absurdo, rechazable, que sea ese comportamiento, tú a nivel científico y con tu mente científica de sociólogo entiendes cuál es el proceso que ha dado ese resultado. Entonces yo invito a que nosotros como sociólogos y como científicos sociales utilicemos el término pandemia con una exquisitez propia de nuestra ciencia social. Y ahí le paso la palabra a Voltaire. Sí, perdón, rápido, quiero acotar lo que dice Alicia. Es cierto, o sea, la pandemia no existe, no hay, es una sindemia. ¿Por qué? Porque se están incrementando las obesidades, la hipertensión, el sedentarismo y Es más, si nos ponemos a analizar, la gente no muere por el coronavirus, muere por una afección previa que estaba ahí y solo necesitaba un botón para que detonara ese explosivo que fue el coronavirus. O sea, el coronavirus se aloja a nivel del ácido ribonucleico y lo que hace es actúa sobre el sistema inmunológico. Si tú ya tienes un problema cardíaco por obesidad, sedentarismo, tabaquismo, es obvio que eres una bomba de tiempo.
Entonces, ahorita la gente de por sí tenía problemas de que aquí en México casi la gente no camina, casi no lee, comen grasas abundantes y alcohol abundante y fuman. Imagínate entonces, basta que le hagas un pinchazo al globo y el globo y explota. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, Alicia. Gracias por ese muy puntual comentario. No estamos en una pandemia, estamos en una sindemia. Perdón, Paloma, adelante, si no me pico. No, interesantísimo todo. Y debe ser que tengo, como le vuelvo y repito, amo la sociología, pero mi formación profesional es como comunicadora. Y yo los escucho y empiezo a encontrar muchos ejemplos visuales de cómo se han ido dando estas cosas. Uno de ellos, un poco ir en consonancia con el ejemplo anterior que les di. O sea, yo les comentaba de esta frase de qué pasará o qué harás cuando esto se acabe, porque me pareció tendenciosa, porque voy en la misma línea que ustedes. O sea, no es que aquí acabó y ya mañana somos nuevamente personas libres. No, 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 tenemos que aprender a vivir con esto. Entonces, entiendo que se hizo como una suerte de provocación también para que la gente haga catarsis, ¿no? Públicamente. O sea, entiendo que el objetivo era más bien de unir a las personas, pero es como darles esperanzas a alguien que no tiene cómo tener esperanzas. Entonces, o al menos no en esa línea de sentido. Por otro lado, complementar un poco con que efectivamente estamos de duelo y cómo cerramos y despedimos a los que amamos. En Lima es una ciudad bastante grande, parecida, dicen, yo no conozco todavía Ciudad de México, parecía Ciudad de México porque somos más o menos 10 millones de habitantes en la ciudad, donde se han concentrado gran parte de la gente que ha fallecido. Hace muchos años que Perú dejó de ser una sociedad católica, sin embargo, la iglesia tuvo un detalle muy, nuevamente, simbólico. Generaron una misa con las fotografías de las personas que habían fallecido por el coronavirus. Entonces, hicieron que la gente mandara fotografías de sus familias y tú veías la catedral en todas las bancas con las fotos de la familia. Entonces, era una misa justamente, evidentemente no podías tener a las personas porque estábamos en lo más álgido, eso fue en el mes de agosto, me parece, lo más álgido de la primera ola. Habían más de 200 personas falleciendo por día. Sin embargo, eso fue algo sanador, ¿no? Como les digo, independientemente de que tú seas o no católico, el saber que estaba ahí como una suerte de altar, ¿no es cierto? No el altar donde se genera la Eucaristía, sino todo ese espacio místico de agradecimiento y de decir hasta pronto, ¿no? Fue bastante simbólico y ampliamente difundido también por los medios aquí. Y efectivamente, como desde la ciudadanía, desde algunas instituciones normativas, ¿no? Tratamos de generar este cierre de lo que fue y empezar a ver con otros ojos lo que se viene. Y hay un actor que hasta ahora no hemos tocado y que me gustaría que pudiéramos conversar. ¿Cómo es que el Estado está teniendo una participación activa, esos estados nacionales de los países en los cuales nosotros, en los cuales nosotros residimos, ¿no? ¿Qué participación encontramos, ¿no? En torno a los mecanismos de poder están teniendo los estados en estas nuevas dinámicas sociales, ¿no? El poder, ustedes dirían que el poder de los estados ha aumentado, ha disminuido, permanece igual. Hemos venido por una ola también, no solo de protestas como las que nos comentaba Alicia, del ciudadano que siente que sus derechos son restringidos, ¿no? Sus derechos de movilidad, sino también de convulsión política en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo se está percibiendo, ¿no? El rol del Estado en esta, ya no vamos a decir pandemia, sino sindemia? Las escuchamos. Bueno, Paloma, yo creo que, no sé en otros países, pero por lo menos en España, lo que está claro es que se está actuando totalmente a corto plazo. Se ponen medidas cada 15 días. Cuando los contagios bajan un poquito, se libera las restricciones un poco más y luego vuelven a aumentarse un poco más los contagios y se vuelve a restringir un poquito más. Y en las Navidades, pues como interesaba obviamente por el tema
Bueno, dos partes. Primero por el tema comercial y luego, en verdad, también por el tema social, familiar, porque si no la gente, si no la dejas pasar, y en parte lo entiendo, a mí también me molestaría mucho, si no la dejas pasar esas fiestas con su familia, iban a molestarse mucho, así que ahí pues ahí aflojaron un poquito más las restricciones y ahora ya volvieron a aumentar los casos de contagio y ya están volviendo a restringir más ya. No hay como un plan, simplemente actuar según va viniendo, pero no hay nada programado. Lo que sí noto mucho es que las personas están confiando mucho en el Estado. Y confiando puede ser incluso gente que lo alaba, como tanto gente que lo critica, pero vemos que casi siempre las personas echan la culpa de la situación actual a los políticos, al Estado, siempre dejan recaer en ellos la responsabilidad, cuando muchas veces yo creo que también depende un poco de la persona en sí, tener ella misma una responsabilidad y saber actuar por sí misma, ¿sabes? Sin que un Estado tenga que estar dándole órdenes desde arriba, que ella pueda informarse y información hay mucha, aunque también eso, bueno, puede ser un problema porque puede ser contradictoria, pero hay mucho donde informarse y creo que debe actuar cada persona con más responsabilidad sobre sí misma. Por ejemplo, no estar en una reunión de 30 personas mismos que sean en casa sin mascarilla y luego a lo mejor el Estado te obliga a llevarla hasta un paseo por el monte, que no hay nadie, y pues ahí realmente puedes bajarla, no te va a contagiar una ardilla, ¿sabes? Creo que es bueno usar la información científica, tratar de informarnos un poco más en los medios y que tengan medios de carácter científico, darles un poquito más de confianza y usar el sentido común, que como dijo un profesor mío, es el más importante y el menos común de los sentidos. Luego también, no sé si puede ser eh, que sea una forma de que el Estado, más adelante, una vez vaya a acabar esto, seguramente porque ya también tenga menos ahorros, menos presupuesto, vaya a bajar el gasto público, pero sin embargo conserve el poder por el poder social que le está dando la gente, que ahora mismo las personas eso, dan toda responsabilidad al Estado, tanto sea como para felicitarlo, como para criticarlo de forma negativa, pero dejan recaer en el Estado toda la responsabilidad. Alicia, sí. Te tomo la palabra. Vuelvo a hacer un poco de hincapié en que mi reflexión es casi pseudo personal y seguramente tiene un tinte empresarial. Así que con este prólogo por delante, lo que voy a hacer es presentar una reflexión, no como la reflexión, sino como casi como lo veo desde mi mirada sociológica, pero siendo empresaria. Algunas cosas. Yo a esta respuesta que te voy a dar le llamaría el Estado y su boomerang. ¿Qué ha pasado con el Estado? El Estado ha lanzado un boomerang que ha tenido la malísima suerte que le ha vuelto en plena sindemia. No sé vuestros casos, pero puedo intuir, por ser un poco discreta, que es muy parecido, que el Estado nos ha estado diciendo, es que tú como individuo no tienes poder. El individuo es el poder y la fuerza es de la masa. El individuo por sí solo no puede hacer ningún cambio. Y este ha sido un mensaje que nos han estado metiendo día tras día. Y de repente un día viene el señor coronavirus, al que por cierto neurolingüísticamente le cambiamos de nombre, le pusimos COVID-19, llega el señor COVID-19 y el Estado rápidamente cambia su discurso y dice, tú puedes, tú tienes la capacidad de cambiar. Si tú te pones la mascarilla y tienes una distancia social y no ves a tus primos y no ves a tus padres, esto se resuelve. Esto es un proceso social. No vale que el Estado, como un poder, un día diga que tú eres un agente pasivo y otro día te apele
de una manera, incluso en una opinión muy personal, descarada, a tu cuota de responsabilidad individual para que salves la sociedad. No, esto no va así sociológicamente. Sabemos que es procesal y que no vale con decirlo, porque si las cosas valieran con decirlas, pues a la primera vez que las dices tendríamos el resultado. Y sabemos por experiencia directa que no es así. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues retomando el caso que dice David, han sucedido absurdeces, como que por el monte tengas que llevar la mascarilla, pero en tu casa te la quitas. ¿Por qué? Porque ese carácter pasivo que hemos tomado es, si hay una norma, se aplica la norma, pero la norma no puede atender a tanta causística distinta, así que la generalizamos y en una parte de la causística será absurda. Porque es absurdo, porque vemos muchas absurdeces. En este momento, en Cataluña, yo vivo en la ciudad de Barcelona, los restaurantes y los bares pueden abrir de 7:30 a 9:30 para hacer los desayunos, de 13:30 a 15:30 para hacer las comidas. Es visto desde el individuo un poco absurdo, incongruente, pero la norma no puede atender a tanta causística. David dice, están haciendo las cosas según vienen. Si yo lo miro con mente empresaria y tengo un escenario que no había visto nunca, que es un escenario difuso, como llamamos en las ciencias económicas, o sea, no está definido, pero antes de terminarse de definir ya ha cambiado y necesito lo que decimos en economía, una mentalidad agile, es decir, ser listo y ser rápido. Tienes que ir actuando sobre la marcha y tienes que ir poniendo unas normas a muy corto plazo y tienes que ir fraccionando los territorios. Y como ciudadanos no estamos acostumbrados, porque no estamos acostumbrados desde ese carácter pasivo que nos han ido dando tantos años ni a preservar nuestra propia vida. Y por otro lado, ¿qué hemos hecho? Si soy un ser pasivo que no tengo poder como individuo, se lo pido a papá Estado. Así que, por ejemplo, en el caso de España, las subvenciones están disparadas y David dice, se nos terminarán los ahorros. No, en estos momentos el Estado español ya está altamente endeudado. Ya, cierto. Entonces ahí se dan todos esos factores y espero haber respondido la pregunta y ahora le paso la palabra a Voltar. Gracias. Bueno, primer punto, quiero aclarar que cuando se habla de luto, no solo es la pérdida de un ser querido. Podemos tener luto por quedarte sin trabajo. Podemos tener luto porque, para empezar, el usar una mascarilla te está rompiendo la guardia de lo que es un individuo, porque el hombre es un ser que interactúa y se comunica a través de las gesticulaciones, a través de las expresiones. Un bebé sonríe y tú sabes que está contento porque sonríe y él no entiende tus palabras, pero el tono de voz y tu expresión facial es la comunicación. Entonces, desde ahí estamos partiendo de que ya hay un luto, como decía Alicia, en donde tuviste que renunciar a ser tú y usar una mascarilla. Fíjate, la connotación es te están bloqueando para que no hables y te están tapando para que pierdas la característica de individuo. Todo eso es un proceso de luto, depresión, o sea, y entonces no solo es Paloma, que te quedes sin trabajo, que pierdas un ser querido, sino quedarte sin trabajo, renunciar a tu yo, a tu vida, eso es un periodo de luto. Ahora, enfocándonos a tu pregunta sobre el papel del Estado, aquí en México hay un fenómeno característico que la mayoría de puestos importantes están dados por compadrazgos, o sea, no es gente competente. Una. Dos, la gente que está en esos puestos es reactiva, no es proactiva. ¿Por qué? Porque no tiene asesores competentes. Si hubiera más sociólogos en un gabinete o en el Estado, ellos podrían decir, oye, es que la tendencia de comportamiento va para acá, aguas. Entonces, ya esto nos cita a biopolítica, me tocó Alicia, a mí me encanta Foucault, y Michel Foucault hablaba ya de la normalización de la biopolítica. O sea, tienes que normalizar antes de que hubieras decretado el que te quédate en casa, es cómo puedes llevar la nueva forma de vida en tu casa y después, desde ahorita, empezar a pensar cómo te vas a llevar a la vida, a la calle. Entonces, al principio de mi primera intervención comentaba yo de los avances tecnológicos y el acceso a la información. Entonces, el Estado ahora tiene demasiada información, pero ¿qué crees? Que no tiene gente que la procese, uno, competente, y dos, en volumen. O sea, ¿de qué te sirve tanta información que tienes, no?
Entonces, bueno, pues el Estado aquí en México hizo una salida muy Foucaultiana, en donde hizo sus dos modelos de encierro, el de lepra y el de peste. Entonces, de esa manera es más fácil clasificar, justificar un actuar. Entonces, aquí yo creo, y con todo el respeto para mis amigos políticos y políticas, así no me meto en problemas, es de que tiene que tener una actuación más dinámica, más proactiva que reactiva. El Estado, sí es cierto, y estoy de acuerdo con lo que dice Alicia, maravillosamente planteado, mexicano quiere que todo se lo resuelva papá gobierno. Y vámonos a citar a Ulrich Beck, a Niklas Luhmann, cuando hablan de la sociedad de riesgo. Ellos ya estaban diciendo desde hace 20, 30 años de que, oye, estás poniendo fábricas, pero considera esto. Y el pensar actual es, luego me preocupo. Entonces ya desde entonces estaba diciendo eso. Entonces tuvimos, por ejemplo aquí, las ironías son, la gente dice, es que eso no nos había tocado, es nuevo. Sí y no. No a la escala, pero en el 2009 tuvimos el H1N1. Entonces no aprendimos de eso, ni el Estado, ni la persona. No aprendimos de eso. Y eso que fue nada más un zape así en corto, de cuates. Hoy ese zape ya es un mazazo y no hemos aprendido. Ese es el principal problema de que el Estado y el individuo están desmemoriados. El Estado vive para el hoy y no me importa el mañana. Llegan aquí en México, empiezan a hacer sus obras y cuando cambian el gobierno, no me importa lo que hizo la otra persona, mi ego es tan grande que no me importa si hizo bien o hizo mal, sino que yo voy a borrar todo vestigio y eso viene desde Roma. Desde la antigua Roma llegaba un nuevo emperador y luego un nuevo César y querían borrar y desaparecer al anterior. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi legado quede, que mi nombre persevere. Entonces, ¿qué es lo que hago? No me importa, no tengo, ni siquiera me tomo los 5 minutos para analizar qué hizo mi antecesor, para darle continuidad, porque es para el bien de la sociedad. O sea, no es para mí, es para el bien de la sociedad, pero como venimos a servirme, o sea, el empresario, el político piensa de esa manera. A mí no me importa mañana. Yo, mi periodo de 3 años, voy a poner negocios, voy a inflar presupuesto, porque de aquí me tengo que ir forrado para después dedicarme a pasar la dolce vida. Comentaba David en su primera intervención que hay gente que se va ahorita de vacaciones porque tiene el poder adquisitivo. Y me bajo con Alicia. Aquí las brechas ya no existen. Ya, o tienes o no tienes. Punto. Y el que no tiene, por eso se enferma. ¿Por qué? Porque es una eugenesia, a lo mejor indirecta, no me quiero meter en problemas, pero donde el pobre se muere porque no tiene para pagar un ventilador o un concentrador que aquí en México te vale 34,000 pesos. Entonces, imagínate toda la situación que se vive. Entonces, el Estado aquí en México, resumiendo, y para terminar mi intervención, Paloma, se ha habido lento en capacidad e incompetente en tener gente que tenga los conocimientos para que proponga soluciones. México siempre ha tenido el gran problema de que se la pasa pirateando programas a Estados Unidos. Desde los 70s empezaron a copiar el programa de estudios cuando la mentalidad es otra, cuando la cultura es otra. Pero si tuviera sociólogos y psicosociólogos, imagínate qué nivel de cultura tendríamos ahorita. ¿Cómo es posible que México tenía un territorio más grande que Estados Unidos y mira cómo vamos? Y nos han quitado el petróleo. Y hay unos libros muy buenos de Leopoldo Mendívil que habla del secreto Pemex, en donde plasma todo esto. Entonces, necesitamos gente competente en el gobierno. O sea, no basta querer, sino tienes que tener el poder, el querer hacerlo y tener con qué hacerlo. O sea, a lo mejor tú no podrás, como si algún político nos está viendo, eh, a lo mejor ahí tienen todas las ganas del mundo, pero si tu gente de asesores no es competente, te van a dar malas asesorías. Te devuelvo la palabra, Paloma. Muy, muy interesante cómo tenemos este eje conductor igual en la que de una u otra manera en nuestras sociedades esperan mucho de la autoridad, pero también qué tanto, no sé, qué tan bien delegamos esa responsabilidad también. O sea, yo me pongo a pensar un poco en eso porque les comento rápidamente aquí en Perú, en estos últimos años hemos tenido... en estos 4 años hemos tenido como 4 presidentes, si no me equivoco. Tendría que ver mis apuntes. O sea, ha habido una inestabilidad política
terrible. Encima nos viene la pandemia. Y mucho se debatía, ¿no? De finalmente cómo hacer. Hemos cambiado de Congreso, de presidente, y finalmente tratábamos un poco entre la ciudadanía, los estudiosos, de entender de qué va toda esta maraña de inestabilidad, y pasa porque no hay, o al menos esa es mi postura, ¿no? El ejercicio perdón, el ejercicio ciudadano, ¿no? Porque muchas veces no tenemos la conciencia suficiente para otorgar ese poder. Entonces, aquí en Perú estamos a puertas de una elección para el próximo año, y las opciones no son nada bonitas, nada agradables. En el caso de mi país, el Estado está sumamente debilitado, endeudado también, con bonos no muy eficientes, que han estado dando transferencias a ciertas personas, no muy eficientes. Así que el panorama político y económico no pinta muy bien a futuro, pero lo que nos queda es igual tratar de fortalecer, ¿no? Una elección consciente de lo que hay, y justo en aras, en el contexto del Bicentenario. El próximo año cumplimos 200 años de independencia del Perú. Y supuestamente tendría que haber sido una fiesta. Tenemos mucho que celebrar. Pero aquí avanzamos, ¿no? Aquí avanzamos, y ha sido un positivo despertar de las nuevas generaciones, al menos en esta temporada de pandemia, donde no ha habido, han habido nuevas formas, digamos, de conexión. La AIS es un ejemplo de ello. Nos hemos conocido y hemos gestado la organización en pandemia de manera remota, sin conocernos muchos de nosotros presencialmente. Lo mismo pasó con los jóvenes en la última crisis política que tuvimos en noviembre. Muchos de ellos, 18, 19 años, 20 años, salieron a las calles sin siquiera tener una organización como conocíamos antes, ¿no? Con las bases y etcétera, ¿no? Fue un ejercicio ciudadano y que salió de las redes también, ¿no? Y bueno, se lograron ahí algunos cambios. Walter, ¿querías hacer algunos comentarios, por favor? Sí, tocando lo que dices e hilvanando con tu pregunta, aquí el Estado, por ejemplo, en México, desde los 70s, quitaron las materias maravillosas de civismo, de filosofía y de ética. O sea, tú le preguntas ahorita a un joven el manual de Carreño y te dicen, ¿what? Ni no conocer. Entonces, si el maestro fuera, bueno, primero, el plan de estudios, ustedes saben que la base de una sociedad es la educación. Antiguamente aquí en México era ser padre, o padre de sacerdote, ser médico o ser maestro, eran grandes, de respeto, vaya, en una comunidad. Entonces, si el Estado retomara ese núcleo, hacer una matriz heurística con una investigación sociológica, antropológica, que pudiera dotar a los jóvenes de las herramientas que le permita, como decía Paloma, salir a la calle y a manifestar y saber qué manifiestan. Pero, por ejemplo, volvemos a lo que decíamos, el Estado, el hombre quiere que todo el Estado se lo dé, pero si no sabe sus derechos ni sus obligaciones, la gente no conoce sus leyes aquí en México, a menos que estudies derecho, te dan una embarradita pero entonces yo creo que parte de la solución podría ser el reforzar los planes y programas de estudio, rescatando el civismo y la ética. Y créeme que la gente ya le pensaría para robar, para transar y un largo, etcétera. Perdón, gracias por la palabra. Sí, definitivamente coincido ahí contigo también, que la educación definitivamente genera cambios, ¿no? En mi historia personal generó cambios, en mi familia generó cambios, lo veo a través de mis estudiantes, porque tengo la oportunidad también de enseñar en la universidad, ¿no? De facilitar conocimiento. Me gusta usar esa palabra. Paloma, Sí. de preguntarte, decías que en Perú la juventud que está como más movilizada hoy en día, pero es simplemente como una movilización crítica contra lo que hay,
¿O hay propuestas nuevas? Es decir, simplemente No. critica lo que está mal o proponen un cambio. Es que ahí justamente es lo que analizamos. O sea, ha habido un nivel de hartazgo muy amplio y por eso ellos han dicho no queremos más de este sistema corrupto que no nos representa, ¿correcto? Ahora, el gran tema es Puerto Sol Bicentenario con una elección en ciernes. ¿Qué nos representa? Se lo preguntan los jóvenes, lo preguntamos los profesionales no tan jóvenes, pero tampoco tan maduros. ¿Quién nos representa? Entonces hay un vacío institucional bastante grande a nivel estatal y digamos que estamos 200 años, casi 200 años independientes todavía haciendo ensayo y error de cómo generar una ciudadanía acorde a lo que el país necesita, ¿no? Creo que ese es el tema ahí de fondo, ¿no? Que con el aislamiento social que estamos teniendo se ve increíblemente salvado a través de las dinámicas sociales de comunicación a distancia. Entonces, eso también es interesante, otra línea de investigación, porque permite, aunque la gente esté físicamente lejos, como en este caso, poder encontrar puntos coincidentes que puedan generar alguna agenda a futuro. Esperemos, estaremos observando, como decía Alicia, dentro de la tormenta, siendo conscientes que estamos dentro de la tormenta y vigilando cómo se van a seguir dando estos cambios sociales para ver de qué manera aportar. Esa sería un poco mi contribución. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Yo preguntaba, Paloma, porque me parece un poco similar, así brevemente por lo que has contado, a lo que ocurrió en el 11M hace 10 años en España, que la juventud lógicamente estaba muy desencantada con el sistema político actual, tanto por la corrupción muy grande que había y que sigue habiendo, y por la crisis económica tan grande que había en ese momento. Y entonces como la juventud ahí se movilizó mucho y empezó a interesarse mucho por la política, ser muy crítica, pero realmente no había ideas de fondo para hacer un cambio, es decir, no había ninguna idea novedosa, nada que no se hubiera probado antes para mejorar la situación actual. Era simplemente destrucción, pero no construcción. Y luego también una cosa, matizar una cosa que dijo antes Alicia, que en el mundo empresarial, digamos que se van actuando las cosas, a los problemas según van surgiendo, pero claro, ahí se actúa con un sentido, con una estrategia, mismo que sea sin planificar demasiado tiempo. Pero lo que pasa es que ahora el Estado me da la impresión de que está actuando simplemente porque vea que se hace algo. ¿Qué sentido tiene poner hoy el toque de queda es a las 11, 2 semanas, cambio, es a las 10, cambio, es a las 11 de nuevo? Hoy los bares cierran a las 6, la semana que viene cierran a las 5. Va para adelante, para atrás, simplemente como da la impresión de que quieren que la población vea que están actuando, pero realmente no hay nada fundamentado. Es simplemente poner leyes por poner algo. Da esa impresión. Paloma, ayúdame, por favor. Estamos en ronda final de cierre. Sí, conclusiones, en cierre, así es. Entonces, a mí me gustaría cerrar con dos reflexiones y con una experiencia directa. En este último mes he estado trabajando con un equipo de Chile, que pertenecen a una multinacional. Con esta multinacional trabajé en Europa y en Estados Unidos, y ahora he trabajado con el equipo de Chile. Y les he podido ver la cara por pantalla. Eran licenciados, la mayoría, un nivel intelectual alto. Su empresa es una empresa muy consciente, lo que nosotros llamamos liderazgo consciente. Y su actuación es preciosa, pero su actuación es el indicador de cómo estamos rozando la pobreza y no nos damos cuenta.
Esos licenciados que tienen una carrera sanitaria técnica alta, más máster, más todos de mediana edad, más o menos en situación, digamos, ya padres de familia, la empresa no les ha enviado algo para que se relajaran, les ha enviado comida a una clase intelectual. Esto es difícil de manejar sociológicamente porque esa persona tendrá una serie de procesos, como bien decía Voltaire, psicológicos en un entorno sociológico y antropológico que de alguna manera se han de tratar. Entonces, con esta experiencia directa quería cerrar y voy a cerrar con 2 reflexiones y 2 preguntas, porque a mí me encantan las preguntas. En España, y no me voy a atrever de hablar de nada más, y no solamente no voy a hablar de España, voy a hablar de mí. Mi relación con los medios de comunicación ha sido que la mayoría de preguntas que se hacía a la ciudadanía, a lo largo de todo el proceso, desde marzo, la mayoría de preguntas que los medios de comunicación tomaban como preguntas denominador común, tenían una respuesta sociológica. No tenían una respuesta sanitaria, ni tenían una respuesta, por supuesto, política, tenían una respuesta sociológica. ¿Por qué nos contaminamos más? ¿Por qué en Italia y España son los países al principio que sucedió esto? ¿Por qué esta expresión que se utilizó en España de salvar la Navidad, cuando el ritual de la Navidad está absolutamente salvado? Lo que teníamos que salvar eran nuestras vidas, con la autocontención de no reunirnos con nuestras personas queridas. ¿Por qué todo esto tiene respuesta sociológica? Pero en el caso de España no hay un solo sociólogo en ningún comité asesor. Pero es que es más, no hay un solo sociólogo en las mesas de tertulianos. De vez en cuando me llaman a mí y doy mi aporte, y a mí a otros como yo, ¿no? Otros compañeros. Entonces me quedo con esa reflexión en forma de pregunta: ¿cómo puede ser, cómo se ha diseñado un sistema en el que, siendo la mayoría de respuestas sociológicas, no hay ningún sociólogo? Y mira, ya no voy a decir ni un sociólogo bueno, por favor, contrátenme ustedes un sociólogo mediocre, pero por lo menos que sea sociólogo. Ya ni me voy a venir arriba diciendo que quiero el mejor sociólogo del país. No, mire, lo que encuentren. Esa es la primera, es la reflexión que dejo. Y luego, esa es una reflexión para el Estado, pero luego también dejo una reflexión para el ciudadano, para la persona, para el individuo. Y es: sal de tu ombligo, porque fuera de tu ombligo hay vida. No vamos a superar esta pandemia hasta que no tomemos conciencia de que, como individuos, cuidar a la comunidad significa cuidarme a mí mismo. Y ahí entran procesos de hiperindividualización, bla, 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 todo lo que queramos. Y hay sociólogos que saben mucho más que yo para que ahora rellenaran ese hueco que dejo. Pero hasta que no tengamos conciencia de que cuidar la comunidad es cuidarme a mí mismo, el gobierno hará lo que pueda, como pueda, más o menos mal o bien hecho, como dice David, pero no llegaremos a un punto de decir lo tenemos resuelto. Así que con esa experiencia directa y esas 2 reflexiones, pues aquí dejo mi intervención. Diría miles de cosas porque con David y Voltaire podríamos estar horas y te sería muy difícil, Paloma, moderarnos. Creo que hablaríamos todos. Pero ahí lo dejo con la esperanza de que nuestras palabras sean la semilla de algo. Ya no digo ni de qué, de lo que sea, en cada una de las personas que ven esta tertulia. Muchísimas gracias. Gracias, Sí, Alicia. pues bueno, digo igual ya para cerrar con nuestra participación, el número 1, evidenciar a través de este video que sí es posible que países distantes, culturas diferentes puedan tener una comunicación. Eso es parte de lo que permite y facilita la sociología. 2, si hay jóvenes que se preguntan, porque luego leo ahí en grupos de Facebook, ¿y para qué me sirve la sociología? ¿Y de qué voy a vivir? Hay muchas oportunidades, pero también se implica que el Estado se ponga las pilas, o sea, se involucre. Igual que Alicia, el comentario para la gente del Estado, para los políticos, es que tuvieran sociólogos en sus equipos de trabajo, porque les podían aportar mucho. O sea, es una muy buena propuesta, es una sugerencia, con todo respeto, de que podrían tener mucho porque les van a permitir saber cómo se está comportando la gente. Y bueno, ellos hacen la parte técnica y el sociólogo aporta la parte intersocial
y podría dar un muy, muy buen producto final. Y cuarto, para el individuo, como dice Alicia, si estuviéramos en una guerra, tú te quedarías en casa para que no te toque una bala. ¿Y por qué no haces lo mismo? Y segunda, en lugar de quedarte y chillar y estar en un rincón ahí de que sufro y soy una víctima y auto-victimizarte, porque no eres resiliente y tienes dos caminos, levantar la mano y decir, hey, auxilio, ayúdenme y buscar ayuda profesional. Hay muchos grupos de psicólogos y psiquiatras que dan asesorías gratuitas por teléfono, por Facebook, por Zoom, etcétera, etcétera. Y la otra es, como decía Alicia, yo estoy de acuerdo en la parte de reinventarte. No es que es muy frágil esa palabra. Si no la usas adecuadamente, es una bomba que te puede estallar en las manos. Yo te diría reconocerte quién eres hoy, ahora, ser consciente y aceptar que el hombre que eras o la mujer que eras 5 minutos atrás, una hora, un día, ya no existe. Entonces, asume la parte que te toca. El ser humano siempre ha sido resiliente. México ha tenido guerras, ha tenido situaciones económicas muy duras, que esta viene siendo una muy dura, casi casi como la crisis de 1929, y que si no eres resiliente, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Es cuanto. Gracias. Gracias. David, tu comentario final, por favor. Mi comentario final, bueno, pues eso, que creo que tanto los medios de comunicación como sobre todo las empresas y el Estado sí deben contar mucho más con los sociólogos, porque pueden dar una perspectiva muy diferente, tanto para abordar problemas públicos como a nivel empresarial, a nivel de crear ideas de negocio. Siempre se puede aportar una perspectiva diferente y que es muy importante, como se está viendo sobre todo en esta pandemia. Como decía Alicia, todas las respuestas de la pandemia que hacían los medios tienen una respuesta sociológica, muchas de ellas, y sin embargo no se cuenta con nosotros. Y luego también invitar a la gente a ser más responsable por sí misma, a tratar de informarse más, de reflexionar más y no ceder tanto poder al Estado, que la libertad es algo fundamental que tenemos los seres humanos, y creo que debemos luchar por conservar nuestra libertad. Así que seamos responsables por nosotros mismos y no dejemos tanto echar culpas de lo que nos ocurre a otras personas, mismo que pueda ser cierto, pero tratar de hacer la vida un poco por nosotros mismos, y no dar poder o el mínimo poder posible a otras personas o grandes organizaciones como son el Estado sobre lo que es nuestra vida. Muy bien, entonces agradecer a Alicia, a Voltar, a David por haber participado en esta conversación muy interesante. Se han abierto muchos frentes y estaremos retomando en otra oportunidad, ya sea con ellos como panelistas, también con otros miembros de la AIS. Muchísimas gracias y hasta el siguiente episodio. Buen día. Hasta luego.